Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, acá de nuevo reunidos para transmitirle esta clase de apoyo sobre la unidad 5, enlaces químicos o uniones químicas. Bueno, aguantamos unos minutitos hasta que se conecte algunos interesados más. Aprovecho como siempre para decirles algo. Y es que, bueno, ya se anotaron bastante chicos en las comisiones. He visto que ya estamos por arriba de los 300 alumnos. Recuerden que hay cupos. Quiero decirles que utilicen las aulas virtuales y hay algo últimamente que no sé si ustedes habrán observado y es que arriba y a la derecha hay un link que es e-libros. Ustedes entran ahí, tienen varios libros de química. La verdad que no los he mirado, pero no tuve tiempo para preparar las clases y todo esto, pero he visto que hay varios autores, así que de ahí pueden también hacer uso, es gratuito, pueden bajarlos, etcétera, etcétera. Así que no se olviden de que en el link e-libros tienen no solamente de química, sino de cualquier otra materia que ustedes necesiten. Bueno, espero que estén bien. Yo lamentablemente cometí un error porque hoy temprano me fui a la salita a vacunarme y a esta hora medio que me produjo un decaimiento, dolor en el brazo y decaído, así que espero no perderme en la aislación de la clase. Bueno, cualquier cosa sepan ustedes disculpar, pero bueno, le metemos para adelante nomás. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a ver el enlace químico, unidad 5. En el aula tienen ustedes lo primero que van a observar, entrando en uniones químicas, el programa, donde ahí van a tener ustedes todo lo que necesitan, o sea, todo lo que debemos ver en esa unidad. Bueno, más o menos yo se los resumí. Esto también es un PowerPoint que lo saqué de internet. Vamos a ver, en primer lugar, ¿por qué se unen los átomos? Vamos a ver los distintos tipos de enlace o uniones químicas, y entre ellos vamos a ver el enlace iónico, vamos a ver las distintas energías que participan para este tipo de enlace, vamos a aprender una nueva, que es la energía reticular, vamos a ver el ciclo de Von-Haber. Este es muy importante porque se pregunta mucho en los parciales y en los exámenes finales. Vamos a ver, no muy en profundidad, pero sí vamos a necesitar conocer la estructura y las propiedades de estos compuestos. Luego vamos a ver el enlace covalente, las teorías que avalan este tipo de enlace, a qué se debe. Algo nuevo, resonancia y energía de resonancia. Otra teoría que explica también el enlace covalente, el modelo de repulsión de pares de electrones. Vamos a aprender lo que es el momento dipolar, es decir, la polaridad del enlace covalente. Otra teoría, la teoría del enlace de valencia. Vamos a ver también algo nuevo, hibridación. Otra teoría más que explica algunas otras cositas más, como es el famoso TOM o teoría de los orbitales moleculares. Y finalmente las propiedades que presentan estos tipos de compuestos. Luego continuamos con enlaces intermoleculares, es decir, entre moléculas ahora, no interatómicos, sino intermoleculares. Y vamos a ver dos, una muy importante, que es la biológicamente que ustedes necesitan conocer, que es el enlace por puente hidrógeno, y las otras que son las fuerzas Van der Waals o también llamadas de London.
Finalmente, el enlace metálico, que bueno, está dentro de las primeras, es decir, de las interatómicas. Bueno, acá lo pusieron después, pero yo acomodé después, más adelante, así que ahí lo vemos. Vamos a ver algo someramente para que usted lo entienda, no vamos a entrar muy en profundidad porque se complica un poco el tema. Bueno, lo primero que vamos a ver entonces, ¿por qué se unen los átomos? Es decir, ¿por qué no andan aislados los átomos, sino que ellos tienden a unirse, a formando los compuestos, a unirse mediante diversos tipos de uniones que vamos a aprender ahora? ¿Por qué lo hacen? Y lo hacen simplemente porque al unirse, ya sea en forma iónica, covalente, metálica o lo que quieran, alcanzan un estado de menor energía. Y ese estado de menor energía, y siempre es la inversa, consiste en un estado de máxima estabilidad. Es decir, todo lo que rige en la formación de los compuestos es el aspecto termodinámico, la energía. Bueno, todo está debido a que son los electrones de la última capa, la de la configuración electrónica externa, las que me van a permitir interpretar esto último. Son ellos entonces la compartición o la ganancia y pérdida de electrones de la última capa, el por qué se van a formar las sustancias compuestas. Al núcleo no le pasa nada, y ahí vimos ya la gran diferencia entre esta química, la clásica, la que nosotros estudiamos, y la química nuclear. Ya hemos visto que allí son los núcleos los que se transforman de manera tal de que cambian totalmente la identidad de los elementos que están entrando en combinación. Acá no. Acá si partimos algo con sodio, se forma un compuesto que lo sigue conteniendo. Está el sodio siempre presente. ¿Por qué? Porque son los electrones de la última capa los que participan para formar este tipo de sustancias, las sustancias compuestas. Fíjense, aquí tengo un diagrama que lo tienen ustedes en los apuntes de teoría, donde les señalo. Fíjense, esta es una gráfica donde aquí tenemos la energía potencial y aquí la distancia entre los átomos o los núcleos, si quieren. ¿Sí? Dos átomos que están separados al infinito, muy lejos de acá. Fíjense, la energía es nula, cero. Ahora, cuando empiezan a aproximarse estos elementos, estos átomos, estos núcleos, si quieren, fíjense en lo que ocurre. Entran en juego dos tipos de energía. Una energía de repulsión y la otra es una energía de atracción. La sumatoria de esta es la línea celeste que sigue acá. Fíjense qué es lo que ocurre. Se van aproximando los átomos, finalmente se observa una disminución de la energía del sistema, eso está favoreciendo que se aproximen. Sigue la disminución, es decir, la energía de atracción va ganando, digamos. Sigue la disminución, se siguen aproximando los átomos hasta que llega una distancia determinada que está en este punto, donde la energía es mínima, la menor energía que puede alcanzar ese sistema. Es allí que alcanza un máximo de estabilidad. Por eso es que funciona esto de que se unan los átomos. Y la distancia entre los átomos está medida acá, que es la distancia del enlace. Es decir, todo está regido desde un aspecto termodinámico, energía. Siempre recuerden eso. Es más o menos como la escalera energética que vieron ustedes que vimos en los átomos. Bueno, el electrón siempre va al nivel más bajo de energía disponible. Nunca se va a quedar en la escalera arriba, en el segundo, tercer, cuarto peldaño. No, siempre, si está disponible, va al peldaño más bajo. ¿Sí? Acá lo mismo. Los átomos, si están aislados, separados,
ellos, si tienen la posibilidad de ir aproximándose, van a alcanzar un estado de máxima energía, de menor energía, de máxima estabilidad en este punto. Aquí. Es por eso que se establecen las uniones entre los átomos, las uniones químicas. Bueno, empecemos a ver entonces, vamos a ver los interatómicos entre átomos, o bien, como algunos libros los nombran, intramoleculares, es decir, adentro de la molécula, qué tipo de uniones hay entre los distintos átomos. Y vamos a ver estos tres tipos de uniones interatómicas: el iónico o electrovalente, el covalente y el metálico. Esas son las interatómicas, ¿sí? Porque después tenemos las intermoleculares, como ya lo dijimos, es decir, entre moléculas que ya están formadas, qué tipos de uniones pueden existir. Y aquí tienen ustedes la fuerza de Van der Waals o de London y los enlaces por puente hidrógeno. Este último, muy importante biológicamente. Empecemos con el enlace iónico o electrovalente. Bueno, van a ver ustedes muchas palabras. Yo les voy a resumir para que ustedes comprendan qué es lo que debemos eh, captar de cada uno de estos enlaces iónicos. Bueno, el enlace iónico se forma entre un metal y un no metal. Es decir, entre un elemento de baja electronegatividad, o si quieren electropositivo, y un no metal de alta electronegatividad. Recordando que electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo para atraer electrones. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay una transferencia de los mismos, uno o más. Al hacerlo, por supuesto, el metal, que pierde o transfiere sus electrones, queda cargado positivamente y el ion positivo se llama catión. Mientras que el no metal, que ha ganado el o los electrones, se carga negativamente y son denominados aniones. Por lo tanto, quedan formados los distintos iones, positivos, cationes, y negativos. Y la fuerza de atracción entre ellos, evidentemente distinta carga, son muy fuertes y son de naturaleza electrostáticas, ¿sí? Ahora, esa transferencia, esa unión entre cationes y aniones, ¿por qué ocurre esa transferencia? Y bueno, hay muchas teorías, la más aplicable para los elementos representativos, es decir, grupo 1 y 2A, y el 17, el 16, el 15, los representativos. Fíjense en ustedes que todo sigue esta reglita, la regla del octeto. ¿Qué significa eso? Se encontró que los elementos de los gases inertes o nobles, el grupo 18, tienen 8 electrones en su última capa y ellos le dan una particular estabilidad al átomo. Entonces, los químicos observaron que todos este tipo de uniones, o no todas, porque ya vamos a ver los elementos de transición no hacen esto o no siguen esta regla, tienden a adquirir la configuración del gas noble inmediato, próximo a él. Es decir, rodearse con 8 electrones la última capa, es decir, se hacen isoelectrónicos a ellos. Esto no sigue el hidrógeno, ni el litio, ni el berilio, porque ellos, el hidrógeno al ganar un electrón, queda rodeado con 2 electrones, por eso se llama la regla del dueto. Lo mismo el litio, perdiendo un electrón, o el berilio, grupo 2, perdiendo 2 electrones, se hacen isoelectrónicos al helio. Por lo tanto, para ellos se los denomina la regla del dueto, 2 electrones en su última capa. Bueno, veamos un ejemplo cualquiera.
estas reacciones que se llaman de ionización. Fíjense, aquí tengo entonces el, eh, el metal, sodio, ahí está el átomo, pierde el electrón, queda él cargado positivamente, y aquí les multipliqué por 2, ya van a ver por qué, para llegar a esta ecuación final. Y la energía necesaria para arrancarle un electrón a un átomo eléctricamente neutro al estado gaseoso, ya lo vimos, se llama energía de ionización. Y es energía absorbida, sube en la escalera energética, por lo tanto es de signo positivo. Eso es lo que le ocurre entonces al metal. Pierde, en este caso uno, si fuera el calcio, perderán dos. Si es del aluminio, grupo 3, perderá sus 3 electrones de valencia. Por el otro lado, aquí está el no metal, que como ejemplo tenemos el oxígeno, grupo 6, le está faltando 2 electrones para completar los 8, que es lo que decimos la regla del octeto. Se carga 2 veces negativamente y este es el anión óxido. Y también está involucrada una energía que ya la conocemos, que en este caso es la afinidad electrónica o electroafinidad. Y es energía desprendida. ¿Sí? Así que fíjense, es un juego energético entre el metal que libera o desprende electrones que lo capta el no metal. Y aquí están las dos energías involucradas. Energía de ionización, absorbida, signo positivo, y la afinidad electrónica, energía desprendida, signo negativo. Globalmente, si yo sumo estas dos, bueno, aquí está. El átomo de oxígeno más 2 átomos de sodio forman el anión óxido más el catión, 2 cationes sodio. Aquí está la fórmula de este compuesto, la fórmula mínima, que es el óxido de sodio. 2 átomos de sodio, 1 de oxígeno. Si es un compuesto iónico, sales, generalmente, y lo más conveniente es que coloquemos las cargas. Positivo para el sodio, 2 veces negativo para el oxígeno. Normalmente no lo hacemos, pero bueno, lo correcto sería hacerlo con los iones. Bueno, aquí viene el tema energético, el juego energético que se observa justamente arrancarle electrones al metal, mientras que el no metal los capte. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver esta energía de red o reticular, de ahí viene reticular, de red. Bueno, es la energía desprendida cuando se forma un mol de una sal de este compuesto iónico a partir de sus iones al estado gaseoso. No se pierdan. Es la energía desprendida cuando se forma un mol de una sal, como el cloruro de sodio, como recién lo vimos. Esa energía siempre es desprendida, por lo tanto es un proceso exotérmico, el signo de la energía reticular siempre es negativo, y esa reacción es a partir de sus iones al estado gaseoso. Bueno, ahí tienen el caso del cloruro de sodio, es esta la reacción. El catión sodio al estado gaseoso reacciona con el anión cloruro al estado gaseoso, tridimensionalmente se ubica en ese sistema cristalino que lo vimos en el sistema sólido a los sistemas cristalinos, típico de las sales, formando la sal cloruro de sodio, que es sólida, y la energía involucrada se llama energía reticular, signo negativo, es decir, menor de cero. Proceso exotérmico, eso es la energía reticular. Enseguida le muestro el ciclo y ya lo vamos a entender un poquito más. Bueno, energía reticular, energía desprendida cuando se forma un mol de una sal, un compuesto iónico, a partir de sus iones. Bueno, como siempre, problemas con el cursor. Aquí está. Bueno, ahí está la sal a partir de sus iones. ¿Cuáles son? El sodio, catión sodio, y el anión cloruro. Bueno, ahora vamos a ver entonces el ciclo de Born-Haber, sabiendo lo que es la energía reticular.
se utiliza para la formación de sales. Yo les indico primero con palabras para que ustedes lo entiendan qué es el ciclo de von Haber. Y es el estudio energético en la formación de sales a partir de sus elementos. Es decir, vamos a estudiar esta reacción, formación de una sal a partir de sus elementos. Si estamos hablando del cloruro de sodio, será el sodio el que reaccione con el cloro para obtener cloruro de sodio. Esa es una vía de este ciclo. ¿Saben lo que significa ciclo? Como, qué sé yo, el ciclo del agua. El agua es evaporada de los mares, se forma una nube, llueve o graniza, o hiela, o cae nieve en los cerros, de allí, bueno, vuelve por el río hasta que vuelve al origen. Eso es un ciclo, ¿sí? Que la finalización es el comienzo. Eso significa ciclo. Exactamente lo mismo vamos a aplicar a esto, pero para la síntesis de una sal. Entonces, el ciclo de von Haber es el estudio energético en la formación de sales a partir de sus elementos y sirve para calcular la energía reticular, utilizando la ley de Hess, que la vamos a ver en termodinámica. Eso es entonces el estudio de esta reacción. Como ven, tenemos esta reacción en la cual obtenemos esta sal, compuesto iónico, a partir de sus elementos, sodio y cloro. ¿Sí? Ahora, las reacciones termodinámicas siempre se deben escribir el estado físico de los reactivos, sodio sólido, cloro gaseoso, cloruro de sodio sólido. ¿Sí? Y como toda reacción química, involucra un cambio térmico, que en este caso, para esta reacción, que es la reacción de síntesis del cloruro de sodio, si reaccionan sus elementos para formarlo, sodio y cloro, se llama entalpía de formación. Y aquí le faltaría un cerito arriba para indicar condiciones estándares. Es un calor desprendido si es que la sustancia es estable, porque si no será positivo y se llaman sustancias endotérmicas que son muy inestables. Las sales son muy estables, por eso el cambio térmico, que reitero, este es entalpía, se llama entalpía de formación estándar, es siempre negativa para compuestos, reitero, iónicos. Esa es la reacción que vamos a estudiar. ¿Qué aclaración que les hago? Esta reacción está mal escrita. La dejé a propósito porque la saqué de internet y yo les dije, porque aquí está el error. Fíjense, dice medio mol o medio átomo de cloro si quieren. ¿Y cómo es eso si estábamos hablando y se opone a lo que ya vimos de la naturaleza de la materia o de la masa y de la energía, que decíamos que es discontinua? Es decir, la menor partícula de un elemento es el átomo y no lo podemos romper. Y de una molécula es de una sustancia compuesta es la molécula, que en este caso estamos hablando del cloro y la menor porción es la molécula de cloro. ¿Cómo han hecho para obtener medio y escribir esto, media molécula de cloro? ¿Cómo la partieron? ¿Así? ¿O así? ¿O así? No, pues eso está mal. Si bien matemáticamente, como ustedes ven, está igualada, químicamente esto está mal. Bueno, esa es la reacción que vamos a estudiar. ¿Sí? Como todo ciclo significa que vamos a tener el mismo inicio, que son estos reactivos, el sodio sólido y el cloro gaseoso, que obtenemos cloruro de sodio sólido. Vamos a tener el mismo inicio, pero siguiendo otras alternativas, otras vías, vamos a llegar al cloruro de sodio. Vamos a hacer un estudio energético siguiendo otra vía, por ejemplo esta que les estoy mostrando así, para llegar al cloruro de sodio. O bien, podemos seguir esta otra vía para llegar al cloruro de sodio. ¿Sí? Eso es un ciclo. Y vamos a utilizar, como les dije, la ley de Hess, porque estamos hablando de funciones de estado. Son aquellas cuyo cambio
¿sí? Como lo es la entalpía de formación, es el mismo valor independientemente que yo siga la vía que siga. Eso es una función de estado. Si yo voy de acá a acá, aquí tengo el cambio, pero si voy de acá siguiendo esta otra vía, el cambio va a ser el mismo. Y si sigo así en esta otra vía, el cambio siempre es el mismo. Eso es ley de Hess. Y eso es lo que vamos a aprovechar. Vamos a ver entonces cómo continuamos. Y ahí tenemos las siguientes reacciones. Vamos a trabajar con el sodio. Ya les paso la otra que está diapositiva que les encontré que es más fácil de entender. Vamos a analizar qué es lo que ocurre con el sodio por un lado, ¿sí? Vamos a analizar luego también qué es lo que ocurre con el cloro. Vamos a llegar finalmente a este. La primera que vamos a ver es esta. Ya le explico. Vamos a ver qué le pasa al cloro. Vamos a ver qué le pasa al cloro atómico, al sodio gaseoso también atómico, y finalmente esta que era el proceso en el cual se ubican los iones al estado gaseoso en una red cristalina. Y eso es lo que habíamos llamado energía reticular. Ahí están los cambios energéticos que vamos a utilizar o vamos a necesitar. En esta diapo está mucho mejor identificado y fíjense ustedes qué es lo que estamos viendo. Ciclo de von Haber, ahí está el sodio sólido más el cloro gaseoso, entalpía de formación estándar, cloruro de sodio. Esta es la vía alternativa que vamos a hacer, ¿sí? Y finalmente, como siguiendo esta vía, tengo esta que es una propiedad que está tabulada, la voy a sacar del libro, es la entalpía de formación del cloruro de sodio. Vamos a seguir esta otra, analizando qué es lo que le pasa al sodio, analizando qué es lo que le pasa al cloro. Cuando reaccionen estos dos, vamos a ver que aquí se desprende esta U, que es la energía reticular. Todo esto, la entalpía de formación estándar, tiene que ser igual a la suma algebraica de todas estas funciones de estados que la conocemos alguna, esta la conocimos ahora, y vamos a ver que la suma algebraica de todas estas tiene que ser igual a la entalpía de formación estándar. Y eso es el ciclo de von Haber. Veamos qué es lo que le pasa. Veamos al sodio. Es sólido. Lo primero que tengo que hacer es pasarlo al estado gaseoso. Sólido a gas se llama sublimación. Es energía absorbida, signo positivo, y aquí la tienen, a esta función, a esta energía. Energía de sublimación. Una vez que ya lo tengo al átomo, al estado gaseoso, esta energía también ya la conocemos, es la energía de ionización, pierde un electrón y ya tenemos entonces al ion sodio gaseoso. La energía involucrada es la energía de ionización que también es absorbida, signo positivo. Ahora pasamos a ver cloro. El cloro, la molécula es diatómica, está al estado gaseoso. Tenemos que romperla a esta molécula para separar los átomos. Y la energía involucrada se llama energía de disociación o la energía del enlace cloro-cloro. Bueno, como acá estequiométricamente figura medio, le pusieron medio, pero bueno, eso que no se preste a confusión. Entonces, lo primero que hacemos es romper la molécula de cloro, que son dos átomos de cloro, quedando entonces el átomo de cloro gaseoso. Este hace al revés, porque este es un no metal. Gana electrones, formándose el anión cloruro al estado gaseoso, y la energía involucrada se llama afinidad electrónica o electroafinidad, que es energía desprendida, signo negativo. Fíjense entonces que de todas las restantes, cuyo signo era positivo, procesos endotérmicos, fíjense entonces que ahora esta es la única que es negativa, de estas que vamos analizando. Una vez que ya tengo el catión sodio y el anión cloruro, estos se ubicarán en una red cristalina que en el caso del cloruro de sodio es el sistema cúbico regular, se desprende energía y esa energía se llama energía reticular, que siempre es negativa, liberación de energía. ¿Más o menos se entendió? Entonces, utilizando la ley de Hess,
la entalpía de formación estándar tiene que ser igual a la suma algebraica, eso significa teniendo en cuenta todos los signos, de todas estas otras energías que hemos visto en esta otra vía, en este otro camino energético. ¿Sí? Eso es entonces, entiendo que les cuesta bastante comprender esto que se llama el ciclo de Born-Haber. Es el estudio energético en la formación de sales a partir de sus elementos, ¿sí? Y nos sirve para calcular la energía reticular. Bueno, estructura cristalina de los sólidos. Bueno, ya hemos visto que los sólidos pueden ser amorfos o cristalinos. Cristalinos significa que tienen una cierta regularidad tridimensional donde se acomodan cationes y aniones. Y eso es lo que caracteriza a este tipo de compuestos, los iónicos. Son sólidos cristalinos. Bueno, no veamos mucho esto. Estos iones se ubican tridimensionalmente en estas celdas unitarias que tienen formas típicas que ya hemos visto en los sistemas cristalinos. Cúbico regular, hexagonal, tetragonal, monoclínico, triclínico, rómbico, romboédrico. Son los 7 sistemas que ya lo analizamos en el primer capítulo que vimos en esta segunda etapa, que es la unidad 3. Bueno, no veamos mucho esto, índice de coordinación, simplemente quiero, no la saqué porque quiero que ustedes entiendan algo. Metal pierde sus electrones de valencia, lo transfiere. Al hacerlo queda cargado positivamente. Supongamos una pelota que es positiva. ¿Hacia dónde creen que va a atraer cargas opuestas, es decir, aniones? Y lo hace en todas direcciones del espacio. No está dirigida en una dirección en especial. Es decir, no lo va a atraer al anión que esté frente de él, o al que esté atrás de él, o al que esté arriba. ¿En cuál dirección? Y es como un imán. Ejerce atracción en todas las direcciones. Es por eso que cuando hablamos de sales, compuestos iónicos, no existe una molécula de ellos. No existen, son macromoléculas. Y más o menos esto de índice de coordinación me está queriendo decir cuántos cationes son atraídos por el anión y al revés. ¿Cuántos aniones son atraídos por el catión? Y más o menos alrededor de 6 partículas de distinto signo son atraídos y se ubican tridimensionalmente. No se compliquen, generalmente son 6. Depende del tamaño relativo entre catión y anión. Hay otros casos que son 8, hay otros casos que son menos. Pero eso del índice de coordinación simplemente es para que, se los puse para que ustedes entiendan que no existe una molécula de cloruro de sodio. No, es una macromolécula donde la fórmula un sodio y un cloro me está indicando la fórmula mínima, la menor relación posible de números enteros entre el sodio y el cloro para formar cloruro de sodio. Pero no existe la molécula. Bueno, van a haber escrito algunas cosas, no le prestemos mayor atención, quiero que entiendan simplemente esto, que lo que hablamos de índice de coordinación. Bueno, les voy a mostrar también alguna estructura cristalina. Ahí tiene el cloruro de sodio, es un cubo, en donde, fíjense ustedes, aquí tengo el catión y el anión, ¿sí? Fíjense, puede estar centrado en la cara del cubo, como si fuera un dado. En otros casos puede estar centrado en el cuerpo, otros en los laterales o en la arista. Es decir, las variantes son muchas. Que no nos vamos a meter en eso porque no vamos a ser ingenieros químicos. Simplemente sepan ustedes que hay distintos sistemas cristalinos, que en el caso del cloruro de sodio es cúbico, punto. Ahí está el índice de coordinación, es 6. Cada ion está rodeado por 6 partículas de signo opuesto. En el caso del cloruro de cesio es cúbica también,
pero fíjense, está centrado en el centro del cubo, ¿sí? Bueno, en el caso del fluoruro de calcio también es cúbico, pero más complicado el tema porque mientras uno está ubicado en las caras, el otro está buscado en el centro del cubo. No vamos a hacer mucho lío con esto, simplemente les quiero mostrar eh, el caso de distintas sales, cómo se ubican cationes y aniones. Lo hacen lo mejor que pueden ubicarse tridimensionalmente, ¿sí? Y para hacerlo han desprendido una energía. ¿Cómo se llama esa energía? Energía reticular, que viene de red cristalina. Vamos a ver qué propiedades presentan este tipo de compuestos, los iónicos. Lo primero, elevados puntos de fusión y ebullición. Eso es, son sólidos. Son sólidos todos. Para fundirlos, es decir, pasar del estado sólido al estado líquido, es necesario grandes cantidades de energía. Muy duros. La atracción entre catión y anión es muy fuerte y ya hemos visto de naturaleza eléctrica o electrostática. Muy fuerte esta unión. Son solubles en solventes polares. Y un ejemplo de solvente polar es el agua. Las sales, la sal común, como si quieren un ejemplo, se disuelve en el agua. El agua es un solvente polar. Eso lo vamos a analizar y ahora mismo les voy a mostrar en una diapo por qué el agua es un solvente polar. ¿Sí? Eso entonces me indica que las sales son solubles en solventes polares. No así, son insolubles en los solventes no polares. O como dice acá, apolares. ¿Sí? Son insolubles. Son conductivas, conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos en agua seguramente o fundidos. Sólidos, raro es que conduzcan la corriente. Hay sales que conducen la corriente eléctrica cuando están al estado sólido. Raros son, pero sí. Necesitan tener los iones movilidad para poder conducir la corriente eléctrica. Necesitan que catión y anión se muevan uno hacia el cátodo y otro hacia el ánodo para que haya conductividad. Generalmente, sólidos no conducen. La otra cuestión es que son frágiles, se rompen con facilidad, y aquí había un dibujito que me mostraba eso. Bueno, ya enseguida les muestro eso. Acá me indica que, y esto es importante para el capítulo de soluciones, próximo capítulo, en la cual me muestra cuál es el mecanismo por el cual se disuelve una sal en el agua. Aquí el agua está representada de esta manera. Ahí tienen una molécula de agua, el oxígeno y los dos hidrógenos. Ahí está el oxígeno y los dos hidrógenos. Fíjense en qué hace. Aquí está el cubo de la sal, por ejemplo, cloruro de sodio. Aquí está el anión cloruro. Fíjense en qué hace. Se rodean con moléculas de agua. Que es la partícula negativa, el anión cloruro, atrae el agua de su polo positivo, opuesto. Ya vamos a ver cuál es la parte positiva. Y se separa de la red cristalina. Para hacerlo necesita ganar la energía que hemos llamado energía reticular ahora. ¿Sí? Y al hacerlo, fíjense, acá está ya el anión rodeado de agua. Eso se llama solvatado, que en el caso del agua es hidratado, el ion está hidratado, rodeado por moléculas de agua, y este proceso ha liberado energía, que se llama energía de hidratación o energía de solvatación, si es otro el solvente. Fíjense en qué pasó con el catión, que es, por ejemplo, que sea el catión sodio. Hace lo mismo, atrae a moléculas de agua, fíjense ahora ya del lado rojito, que es el átomo de oxígeno, es atraído el agua por el catión, fíjense, opuesto, se rodea por moléculas de agua, por el polo seguramente negativo del agua, ¿sí? Esto es, se solvata también el catión, se libera energía que se llama energía de hidratación si es el agua,
para otro solvente energía de solvatación. Esta liberación es negativa y acá la energía reticular es absorbida, así que esta es positiva. Es un juego energético también, como ustedes ven, todo tiene que ver con la energía. En todos los procesos que estamos analizando, ya sea el electrón que salta a niveles superiores, que vuelve o que lo arranco, etcétera, etcétera, todo es un juego energético. Por lo tanto, el capítulo de termodinámica es justamente el análisis de distintas funciones de estado y fundamentalmente la H que hemos visto representada ahí, que es la energía absorbida o desprendida bajo condiciones de presión constante, que es la más común. Bueno, simplemente eso quería mostrarles con esto. Estaría pues muy importante para el capítulo de soluciones, donde observamos qué es lo que ocurre entre el solvente y la sal. Aquí está lo que hablamos de fragilidad. Bueno, aquí tengo un cristal. Fíjense, si yo ejerzo presión, se mueve esta capa con respecto a esta otra. Fíjense que aquí tenemos una carga negativa, el anión justo pegado a uno positivo. Aquí uno positivo o negativo están pegados electrostáticamente. Y al correr esta capa con respecto a otros, fíjense qué es lo que ha ocurrido. Queda un negativo con un negativo, un positivo con un positivo, y hay repulsión. Por eso es que estos cristales son frágiles, se rompen con facilidad. Bueno, espero que hayan comprendido este primer tipo de enlace dentro de los interatómicos, ¿sí? Es decir, entre átomos, que era el enlace electrovalente o iónico. Yo les dije de que la regla del octeto y la regla del dueto son más o menos lo que rigen, pero eso no sirve para los elementos de transición, que también son metales. ¿Por qué? Porque sus electrones de valencia están ubicados en orbitales d. Así que ahí ya no se sigue la regla del octeto, sino que hay otras reglas, dado la labilidad que tienen esos electrones. Eso es principalmente lo que rige a la formación. Por ejemplo, del hierro 2, hierro 3, perderán 2 electrones, perderán 3 electrones, pero no queda rodeado de 8 electrones, no, quedan, ahora vamos a ver, de 18 electrones generalmente, o próximos a ello. Pero bueno, por ahora lo importante es que comprendamos para los elementos representativos que se sigue la regla del octeto. Y saben ustedes que para el hidrógeno, litio y el primero del grupo 2, que es el berilio, es la regla del dueto. Vamos a ver ahora la próxima. Enlace covalente. Resumidas cuentas, el enlace covalente se presenta cuando los dos elementos, los dos átomos que van a establecer unión, son no metales. Eso es, tienen electronegatividades altas. En la tabla periódica, ya saben ustedes dónde están ubicados los no metales, a la derecha y arriba, donde el más electronegativo, ¿se acuerdan?, era el flúor. Así son pocos los no metales, entre ellos se establece este tipo de unión que es enlace covalente. ¿Dónde está la diferencia? Acá ya no hay transferencia de electrones porque tienen electronegatividades muy parecidas. No hay uno que ceda el o los electrones al otro. No, ahora se comparten. Se comparten los electrones y de a pares, de a dos, donde uno de los átomos va a participar con un electrón y el otro participa con el otro electrón, porque hemos dicho de a pares. Ese es un enlace covalente simple. Bueno, y también para los elementos representativos se sigue la regla del octeto, o sea que podemos alcanzar la regla del octeto no solamente transfiriendo electrones, sino también compartiéndolos, ¿sí? Lewis fue quien estudió este tipo de unión y observó de que también se puede alcanzar
8 electrones en la última capa, ahora compartiendo, o sea, no hay transferencia, no hay iones. También esto involucra un desprendimiento de energía que se llama energía de enlace. En la otra, ¿se acuerdan? Que se llamaba energía reticular, porque son sólidos y se ubican en una red cristalina, estoy hablando de los iónicos, y esa energía se llamaba energía reticular. En el enlace covalente se llama energía de enlace. Y así, por ejemplo, si se unen dos átomos de hidrógeno, se llama energía del enlace hidrógeno-hidrógeno. Si se une el oxígeno a otro átomo de oxígeno, se llama energía de enlace oxígeno-oxígeno. O si se une el hidrógeno con el oxígeno, se llama energía del enlace hidrógeno-oxígeno. Y todos tienen distintos valores, ¿sí? Y aquí está la definición, es la energía necesaria para romper un mol de un determinado tipo de enlace, suponiendo que siempre están al estado gaseoso. Al decir energía necesaria, es energía absorbida, lo que significa que el signo de la misma es positivo. ¿Ve? Acá está patentizado eso, es positivo, es decir, que el proceso ha sido endotérmico, absorción de energía. Ahí tienen un ejemplo para formar el enlace hidrógeno-hidrógeno. No hay problemas con esto siempre. Ahí está la unión hidrógeno-hidrógeno a partir de átomos de hidrógeno. Dos átomos gaseosos se unen y forman esta molécula que es diatómica, la del hidrógeno. Acá está el par de electrones que se están compartiendo. Uno pertenece al hidrógeno, no está dibujado acá, ya vamos a ver otros dibujos, y el otro pertenece al otro átomo de hidrógeno. Y se representa ya sea dibujando los electrones con puntito y crucecita para diferenciar de uno y otro, o bien, más sencillo, con una rayita. Esta rayita me está diciendo par de electrones entre estos dos átomos. Y ya entiendo que este par, un electrón pertenece a este átomo y el otro pertenece a este otro átomo. También caracteriza al enlace covalente la distancia de enlace, lo mismo que ocurría en el iónico, la distancia que hay entre los iones. Acá también es importante de considerar la distancia, si quieren, entre los átomos o entre los núcleos de esos átomos. Bueno, cualquiera de las dos formas lo interpretamos de lo mismo. Bueno, vamos a ver distintas teorías por las cuales interpretamos por qué se forma este tipo de enlace covalente en la cual hay compartición de electrones y de apares. Aquí está lo que acabamos de decir, se comparten electrones tratando de completar su última capa, la regla del octeto, o sea que ya no hay transferencia, no se forman iones. Y por supuesto, recuerden, los dos átomos que se están uniendo son no metales, altas electronegatividad. Los electrones se comparten de a pares, cada elemento aporta un electrón. Bueno, hay enlace sencillo en que se comparte un par de electrones, dobles, dos pares de electrones, y triples con tres pares de electrones. Pueden haber enlaces entonces múltiples, dobles y triples, entre dos átomos, como así también un enlace simple o sencillo. Ya vamos a ver algunos dibujos en donde ocurre esto. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver acá en el metano. En el metano se combina el átomo de carbono, grupo 4, ahí tienen sus 4 electrones, con 4 átomos de hidrógeno, ahí está su único electrón, por eso necesitamos 4. Y fíjense, se estableció una unión hidrógeno-carbono acá. Este átomo es del hidrógeno, este átomo es del carbono. Acá otra unión, este átomo es del carbono, este es del hidrógeno. Lo mismo para estos. Más sencillo, dibujar con rayitas. Estas son las estructuras de Lewis, ¿sí? Ahí tienen. El metano tiene 4 uniones, carbono, hidrógeno. 1, 2, 3, 4. Y esta es la molécula de metano. Y acá viene algo
que ustedes deben comprender. En este tipo de compuestos, los covalentes, sí existen moléculas, que es una entidad discreta, mínima, en las cuales yo digo, sí, el metano presenta una molécula y en la cual está formada por 4 átomos de hidrógeno que se unieron a un átomo de carbono. Y esta es la molécula. ¿Se entendió? No ocurría lo mismo en el compuesto iónico, los sales, porque son macromoléculas. Como si fueran imanes, la carga positiva atraía en todas direcciones del espacio a cargas opuestas. Eso hace de que no exista nunca una molécula de un compuesto iónico. Sí, de estos tipos de compuestos que son los llamados covalentes. Vamos a ver que es variada la cuestión y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos, bueno, no se asusten de este compuesto, es el ácido cianhídrico, un compuesto entre inorgánico y orgánico. Recuerden que la química orgánica es la química del carbono. Fíjense, ahora el carbono tiene un enlace triple, 1, 2, 3, con este átomo de nitrógeno y un enlace simple con este átomo de hidrógeno. Este ya lo conocemos. Un átomo es del hidrógeno, el otro es del carbono. Recuerden que el carbono tiene 4, le faltan 3, y aquí está 1, 1 y 1, que forma un enlace triple con el nitrógeno que aporta para este un electrón, el otro con este y el otro con este. El nitrógeno pertenece al grupo 5, tiene 5 electrones en su última capa. ¿Dónde están sus 5? Lewis dice hay que dibujar todos. ¿A dónde están? Ya hemos dicho 1, 2, 3 y aquí están 4 y 5. 5 electrones han sido dibujados para el nitrógeno ya que pertenece al grupo 5. Fíjense en qué pasa con este par de electrones. No entran en la unión con el carbono. Por lo tanto, este par se llama no enlazante. Estos son los electrones enlazantes, los 3, y estos son electrones no enlazantes, que lo podemos representar con puntitos, ahí están los dos, o también con una rayita. Una rayita me está diciendo par de electrones no enlazantes. Otro ejemplo, bueno, no se asusten también con la fórmula de este compuesto, es un aldehído, el metanal. Fíjense, carbono-hidrógeno, esta unión ya la conocemos, 1 y 1, rayita, con este hidrógeno lo mismo, un electrón de cada uno. Acá hay una unión doble entre el carbono y oxígeno. El carbono aporta 1, 2 electrones, y el oxígeno 1, 2 electrones. Es un enlace doble. Acá hay un par de electrones no enlazantes, otro par de electrones no enlazantes. ¿Por qué? El oxígeno pertenece al grupo 6. ¿Dónde están sus 6 electrones? Bueno, ya apareció el otro. 2, 4, 5, 6. Ahí están sus 6 electrones. Cumpliendo con la regla del octeto. Fíjense en el metano. Acá tenemos el metano, si quieren, 2, 4, 6, 8. El carbono ha sido rodeado por 8 electrones. El hidrógeno no, regla del dueto. Ahí están los 2 electrones que lo están rodeando. ¿Sí? En el ácido cianhídrico, fíjense en el carbono. ¿Dónde están sus 8 electrones que lo están rodeando? 2, 4, 6, 8. ¿Dónde están los 8 para el nitrógeno? 2, 4, 6 y los 2, 8. Acá el oxígeno, 2 no enlazantes, 2 no enlazantes van 4, 6, 8. Ahí están los 8 electrones que están rodeando este átomo, lo mismo para el carbono. 2, 4, 6, 8. Hidrógeno no, dueto, ahí están los 2 y ahí están los 2. ¿Se entendió? Bueno, eso es entonces en cuanto al enlace. Bueno, ahí tiene otro ejemplo. Acá pasó algo raro, que ya lo vamos a ver enseguidita. Fíjense, el amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3, no vean esta parte, nitrógeno, hidrógeno 3, tiene la capacidad de captar protones y al hacerlo forma este catión, protones, hidrógeno con carga positiva. Este que se llama el catión
amonio, tiene valencia 1, es decir, una carga 1. Aquí está su fórmula desarrollada según Lewis. Fíjense, acá tenemos la unión que conocemos, nitrógeno y hidrógeno, cada uno aporta 1, acá tenemos la misma, pero acá ocurrió algo. Fíjense que acá hay una flecha. Este es un enlace covalente particular que ya se los muestro más adelante. ¿Sí? Se llama enlace covalente dativo. Enlace covalente dativo es una clasificación más dentro de los distintos enlaces covalentes que ya hemos visto, simple, doble, triple. Este es covalente dativo. Algo raro hay acá, porque lo representamos con una flechita, ya lo mostramos en otra diapositiva un poquito más adelante. ¿Sí? Este es el catión amonio. Ahí están entonces sus electrones. ¿Dónde están los 8 que rodean el nitrógeno? 2, 4, 6, 8. Bueno, esta teoría de Lewis tiene algunas excepciones a las reglas. Fíjense qué pasa con este, que es el óxido de nitrógeno 2 o monóxido de mononitrógeno, o como quieran ustedes llamarlo de acuerdo a las distintas nomenclaturas. Fíjense, nitrógeno grupo 5, 5 electrones en la última capa. Oxígeno grupo 6, 6 electrones en su última capa. 6 más 5, 11 electrones debo acomodar. Impar. Lo mismo ocurre en este otro óxido del nitrógeno, en donde, si analizamos, 5 electrones, oxígeno 6 por 2, 12, más los 5, 17 electrones para acomodar. Impar. Así que esta tienen algunas excepciones porque tienen electrones que tengo que dibujarlos no apareados. Un puntito en algún momento, y eso se llaman radicales. Son muy reactivos, por eso estos óxidos del nitrógeno, el óxido de nitrógeno 2 y el óxido de nitrógeno 4, o también dióxido de nitrógeno, muy reactivos. ¿Por qué? Porque tienen electrones desapareados. Ahí tenemos una excepción a esta regla de Lewis, o sea que en algún momento, en alguna parte, vamos a tener que poner un electrón solito, ya sea sobre el nitrógeno o sobre el oxígeno. Eso es la estructura de un radical. Otras moléculas, como por ejemplo el cloruro, el primero, cloruro de berilio, o el fluoruro o trifluoruro de boro, que si ustedes lo observan y analizamos, acá, bueno, les voy a hacer acá, el berilio este está unido a un átomo de cloro para aquí y otro para allá. Están rodeando 2, 4 electrones. Y este, el trifluoruro de boro, tiene 3 uniones boro-flúor. Por cada unión entran 2 electrones, 2 por 3, 6 electrones. Entonces, ¿cómo es esto la regla del octeto? Y justamente, estos son ejemplos de deficiencias, es decir, en menos, el número de electrones que están rodeando a lo que se llama el átomo central. Para este, el átomo central es el boro y acá es el berilio. ¿Sí? Esos son ejemplos de compuestos que no siguen la regla del octeto y en este caso son deficientes. ¿Cómo? Existen también en exceso. Acá tenemos, por ejemplo, el pentacloruro de fósforo. El fósforo está unido a 5 átomos de cloro. En cada unión hay 2 electrones, 2 por 5, 10 electrones están rodeando a este átomo de fósforo. ¿Cómo? Y regla del octeto. Y en este otro ejemplo, el hexafluoruro de azufre, el azufre está unido a 6 átomos de flúor, 6 por 2 son 12 electrones, y como regla del octeto, en este caso no cumple con la regla, pero ahora en más. Y esto, para el fósforo, para el azufre, pueden hacerlo porque pertenecen del tercer periodo para abajo. En este caso, pertenecen al tercer periodo. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque en el tercer periodo ya son posibles 3 orbitales atómicos, los 3s, los 3p y los 3d. Así que hacen uso de los orbitales 3d, por eso pueden expandir el octeto. ¿Sí? Acá abajo está
eso escrito, utiliza los orbitales 3D, el caso del fósforo y el azufre. Por lo tanto, ya no sigue la regla del octeto, es decir, 8 electrones que lo están rodeando. No, estos compuestos pueden rodearse de más. Bueno, vamos a ver otro puntito dentro del tema de enlaces covalentes, lo que se llama resonancia y energía de resonancia. Acá tienen ustedes un ion, en este caso es el anión carbonato, carbono, oxígeno 3 con dos cargas negativas, es el anión carbonato, y fíjense que de acuerdo a las estructuras de Lewis, ahí está dibujado. Resulta que esta estructura yo puedo decir, ¿y por qué puse un enlace sencillo acá con este átomo de oxígeno, donde está la carga negativa? Acá lo mismo. ¿Y por qué lo dibujé así? ¿Por qué acá hay un doble enlace? ¿Por qué no pongo el simple enlace con una carga negativa acá y a este lo pongo acá? ¿Y está bien eso? Sí. Otro viene y dice, y bueno, pero yo quiero al revés ahora. Quiero este doble enlace, dibujarlo acá, y este enlace simple con el átomo de oxígeno cargado negativamente lo dibujo acá. ¿Y es correcto? Sí, también. Y ahora, eso es resonancia. No hay una sola estructura que yo pueda dibujar para, en este caso, un ion. También sirve para moléculas, es decir, que no hay cargas. Puedo dibujarlo de distinta manera. Y todas esas son distintos aportes a un todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen iones y moléculas que no tienen solamente un solo tipo de dibujo, una estructura, sino que tienen varias. A ver, ¿dónde está el dibujito? Bueno, esperen que encuentre el dibujo. Ahí está. Fíjense en ustedes. Esa es una forma, esa es otra forma, y esa es otra estructura para el anión carbonato. Y todos aportan en igual medida. Así que, en realidad, puedo representarla de distintas maneras, de cualquier manera, y esta es la que representa un todo. Es un híbrido de resonancia. Es decir, híbrido significa mezcla. Es un híbrido en las cuales aportan de igual medida estas estructuras, que se le pone un numerito romano. Esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Y entre las distintas estructuras se pone una doble flecha y también se lo encierra entre corchetes. De esa forma representamos estas sustancias que tienen esa capacidad, que tienen varias formas de representarla. Este es un híbrido de resonancia. Y eso ocurre que aquellas sustancias que tienen varias formas de poderse escribir o dibujar, se estabilizan aún más. Si yo calculo la energía necesaria para sintetizarla, eso es un valor teórico, porque si lo hago en la práctica, resulta que para sintetizarlo prácticamente necesito menos energía. Y la diferencia de energía entre lo teórico y lo práctico se llama energía de resonancia. Las sustancias que presentan esta característica son más estables que aquellas que no lo pueden hacer. Estas sustancias, decimos, se estabilizan por resonancia. Eso quería mostrarles porque en química orgánica, por ejemplo, van a haber muchos casos, como el benceno, el tolueno, se estabilizan por resonancia. Yo calculo cuánto necesitaría de energía para fabricarme, entre comillas, sintetizar en lo correcto, el benceno, y lo hago en la práctica y vamos a ver que no es la misma cantidad. Y digo, pero ¿cómo? Algo está fallando. No, no está fallando. Es que el benceno, lo mismo que el anión carbonato, hay una diferencia de energía en su síntesis, lo teórico de lo práctico. Y esa diferencia se llama energía de resonancia. ¿Se entendió? Las sustancias que pueden hacer esto son más estables que aquellas que no pueden hacerlo. Vuelvo para atrás para ver qué teníamos. Creo que todos hablan lo mismo. Bueno,
Sigamos. Bueno, aquí tienen el ácido nítrico, la distinta, ven, acá tienen las distintas formas, esa es una estructura. Ahí tienen otra estructura donde el doble enlace ahora está arriba con el oxígeno. O también ahí tienen otra más que ya está abarcando todo y esa es una forma resonante. Por lo tanto, el ácido nítrico, el valor teórico difiere del práctico y la diferencia de energía se llama energía de resonancia para el ácido nítrico. Bueno, pasamos a otra teoría que nos trata de expresar y hacer entender la geometría que presentan el enlace covalente. ¿Qué es eso? Simplemente que las moléculas en el espacio presentan formas características. Eso es geometría molecular. Si hay 3 o más átomos que se están uniendo a un átomo central, mediante este tipo de unión covalente, van a adoptar distintas formas tridimensionales, que vamos a ver algunas para no complicar mucho, ¿sí? Y esa teoría me dice que lo pueden hacer gracias a la repulsión de los pares de electrones que se están compartiendo. Esta teoría me dice entonces que las distintas formas geométricas que adoptan las moléculas es debido a la repulsión de estos pares de electrones que están uniendo a los átomos en enlace covalente. A ver, bueno, no leamos mucho esto para no confundirnos, simplemente entiendan esto que les dije, que la repulsión, vamos a ver algún dibujito así, directamente lo ven, para que no... Bueno, ahora vemos el átomo central. Ahí tiene un ejemplo. Más fácil se lo hago sin que nos compliquen con palabras raras, ¿sí? Vamos a ver el fluoruro de berilio. Ahí está el átomo de berilio. Ahí está un flúor, aquí está el otro flúor, chiquititos. Berilio, enlace covalente simple con este átomo, enlace covalente simple con este otro. Estos enlaces covalentes, pares de electrones. Negativos, repulsión. Se ponen lo más lejos posible alrededor de este átomo central que es el berilio. Resultante, lo encuentro el cursor. Bueno, fíjense, ángulos de 180. Aquí está, 180 grados. Y esta es la estructura que se llama lineal, o sea, una línea. Ángulos de 180. Fíjense ustedes qué pasa con esta otra molécula, que es el cloruro de boro o tricloruro de boro. Ahí está el boro, un cloro para acá, enlace covalente simple, par de electrones. Este boro con este cloro, enlace covalente simple, un par de electrones. El boro con este cloro, enlace covalente simple, un par de electrones. Repulsión entre esos pares. Se ponen lo más lejos posible y eso adopta espacialmente esta estructura que se llama triangular, donde los ángulos, 360 dividido 3, ahí está, 120 grados. Es un triángulo y se puede dibujar en un plano. Ahí están. Les muestro otra más. El caso del metano, mi amigo ese que le mostramos recién. Fíjense, acá tenemos el metano, ahí está el carbono. Son 4 los átomos de hidrógeno que están unidos. Acá hay uno, acá hay otro, acá atrás hay otro, se lo ve apenita, y aquí está el otro átomo de hidrógeno. Son 4 las uniones. Esos se dirigen lo más lejos que puedan una con otra. Y eso adopta la estructura que se llama tetraédrica, donde el ángulo de enlace entre hidrógeno, carbono, hidrógeno es, fíjense acá, 109,4 grados.
ese ángulo de enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno para la estructura tetraédrica es de 109,4 grados. Esto lo veamos porque enseguida vamos a ver el agua y ahí vamos a entender por qué el agua es un solvente o una molécula polar. Ya vamos a entender esto último. Bueno, aquí se complica un poquito más si el átomo central tiene doble enlace o triples. Bueno, lo veamos así con dibujito que es más fácil de entender. Ahí tenemos el acetileno o el etino. Fíjense, aquí están dos átomos de carbono unidos por un triple enlace. Acá hay un hidrógeno, enlace simple. Acá hay otro hidrógeno, enlace simple. Fíjense en el ángulo que tiene, 180. Es una molécula también lineal. Aquí tenemos el dióxido de carbono. Aquí está el carbono. Con este oxígeno un doble enlace. Con este oxígeno otro doble enlace. Se ponen lo más lejos que pueden. Y fíjense, en 180 grados es lineal. Se complica más cuando justamente lo que quería mostrarles es qué pasa con el agua. Fíjense en la repulsión de esos pares de electrones, ¿sí? En el metano, carbono, un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá, otro hidrógeno acá y otro. Pares de electrones, máxima repulsión. Hemos visto estructura tetraédrica, ángulos de 109,4. ¿Qué pasa ahora si yo cambio alguna de estas uniones elemento-hidrógeno? Como lo hace el caso del amoníaco. El amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3, ahí están sus uniones, un hidrógeno, otro hidrógeno y ahí está el otro hidrógeno. Pero aquí tiene un par de electrones que hemos visto que son no enlazantes, que son propios del nitrógeno, o sea que están mucho más cerca de ellos. Son negativos también. Así que, consecuencia, este ángulo lo cierra. Es decir, este ángulo que era de 109 ahora se ve más cerrado y fíjense en el ángulo que presenta hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno. Menor, 107,3 grados. Y si vemos el agua, bueno, ahí está la fórmula del agua. El oxígeno tiene dos pares de electrones no enlazantes. Acá está el oxígeno, unión con este hidrógeno simple, pero tiene dos pares de electrones no enlazantes, un par y el otro par. Son propios del oxígeno, esto hace que se cierre aún más el ángulo hidrógeno-oxígeno-hidrógeno. Y fíjese en el ángulo resultante, 104,5 grados. Esto vamos a ver que finalmente vamos a entender. Acá es simétrica la molécula. Simétrica significa que no hay dispersión de cargas. Esto es no covalente. Acá ya hay dispersión de cargas, ya no es simétrico, y más aún en el agua. Por lo tanto, el agua es una molécula polar. Esta es no polar, que es la otra clasificación que vamos a ver enseguida un poquito más profundamente para que lo entendamos. Por ahora, fundamental que entendamos que la molécula de agua, enlace covalente con el hidrógeno, pero es polar. Átomo central, bueno, sigue ahora, se complica más, pero no lo veamos. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Ahora quiero que vean esta variante del enlace covalente que hemos visto, que es otra clasificación que hemos visto en el caso del amonio, que es el enlace covalente dativo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Es un enlace covalente simple en la cual el par de electrones que están uniendo a los átomos pertenece a uno solo de los dos átomos, no como el simple que un electrón de uno, el otro electrón del otro. No, si es dativo, el par de electrones pertenece a uno solo de los átomos que se llama el átomo donante y el otro es el aceptor. ¿Y cómo sé yo que un par de electrones que está uniendo a dos átomos es un enlace covalente dativo? Porque se representa con una flecha o con dispersión de cargas. Aquí está el ejemplo con una flecha. Este es el donante, este es el aceptor. Fíjense, flechita, como recién lo vimos en el amonio.
en el enlace con el nitrógeno con el hidrógeno, es particular porque el par de electrones pertenecen, en este caso, al elemento A, y B los acepta. La otra forma de representarlo es como un enlace covalente simple, es decir, con una rayita, pero con dispersión de carga. Aquel que aporta el par de electrones queda cargado positivamente, mientras que el aceptor, el cual recibe el par de electrones, no es una transferencia, ojo, sino es un enlace covalente, se están compartiendo. Fíjense que a él le pongo el signo negativo. Tengo estas dos maneras de interpretar este enlace que se llama covalente dativo y que es muy importante. Hay un capítulo entero que vamos a analizar este tipo de enlace covalente. Y en el último que vamos a analizar de la teoría y de la práctica, que es justamente los compuestos de coordinación, porque este enlace también, aparte de covalente dativo, se llama de coordinación. Coordinado dativo. Tiene esos dos nombres, dativo o coordinado. Y vamos a ver una serie de compuestos muy importantes biológicamente que se llaman complejos. Iones complejos, que es fundamental en la química de los elementos de transición, los que están en el centro de la tabla periódica. Bueno, fundamentalmente para ellos vamos a interpretar su química y fundamentalmente una serie increíblemente importante a nivel biológico. ¿Sí? Reitero, este tipo particular de enlace se llama enlace covalente dativo o coordinado. Bueno, 1:20 casi llevo. Voy a mirar un poco a ustedes a ver si necesitan alguna pregunta. Pareciera que no. Bueno, somos pocos los alumnos, pero bueno, la oxidación es una mezcla, es un cambio de estado, porque no para otro tema. Bueno, llegamos entonces al enlace covalente dativo y vamos a ver qué parámetros tendríamos que analizar en este tipo de enlace. Por un lado, la energía del enlace. Ya hemos visto que la energía desprendida, cuando dos átomos particulares se unen, se libera esa energía, considerando que los átomos están al estado gaseoso. Tenemos que analizar también, pero se los nombro, nada más no vamos a discutir mucho sobre esto. La longitud es otro parámetro necesario conocer en el enlace covalente. El ángulo de enlace, que ya analizamos algo, que también finalmente me va a decir algo muy importante, que es la polaridad del enlace. Esto sí que es necesario que lo comprendamos. Bueno, energía del enlace, ya hemos visto que es energía que se desprende cuando se forma un enlace particular, como vimos en el caso del enlace hidrógeno-hidrógeno. Así tengo carbono, hidrógeno, oxígeno, 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 hidrógeno, todas las combinaciones posibles están todas tabuladas. La longitud de enlace, bueno, hay una distancia promedio, como han visto, de que alcanzamos en la primera gráfica que le mostré. Hay una determinada distancia en la cual se adopta el sistema una máxima estabilidad, menor contenido. Esa longitud es la que se llama longitud de enlace. Característica también para el enlace anterior, el iónico. Los ángulos es importante que comprendamos, como recién traté de hacerles ver para el agua, porque esto da lugar a que entendamos la polaridad de las moléculas covalentes, propiedad que es medida por lo que llamamos el momento dipolar. Eso es, son dos átomos no metálicos con diferentes, si son distintos, con diferentes electronegatividades. Si son iguales, dos átomos de hidrógeno, ¿y quién es más electronegativo? Y son iguales, así que
no se forma ningún dipolo. Dipolo significa dos polos, un polo positivo, un polo negativo. Como las electronegatividades son idénticas, cuando el átomo es idéntico, molécula de hidrógeno, molécula de nitrógeno, que es diatómica, molécula de oxígeno, molécula de los halógenos, dos cloros, la misma electron, son moléculas no polares. Distinto es cuando se una, por ejemplo, un hidrógeno con un cloro, es un enlace covalente, ¿sí? Pero al ser el cloro más electronegativo, el par de electrones de ese enlace covalente simple está desplazado ligeramente hacia el cloro. Por lo tanto, el cloro queda parcialmente cargado negativamente, como el hidrógeno quedará deficiente de carga, eso es, queda parcialmente cargado positivamente. Se formó el dipolo, polo positivo hacia el hidrógeno, polo negativo hacia el cloro. Eso es más o menos que se formara un imán con dos polos. Entonces, está formado por enlaces covalentes, los dos átomos están parcialmente cargados positivamente y el otro negativamente, y eso es lo que llamamos el momento dipolar. Con la letra mu del griego es como se lo representa y se mide en unidades Davis. Aquellas moléculas que son no polares, como el hidrógeno, cloro, etc., tienen momento dipolar cero. Aquellas que sí presentan un momento dipolar y tendrán distintos valores distintos de cero. Bueno, ahí tienen moléculas polares. Tienen un valor determinado del momento dipolar que se mide, ya hemos dicho, en Davis. Por ejemplo, cloruro de hidrógeno. Por ejemplo, ahí está el caso del agua. Ahí está el caso del amoníaco que les mostré recién. Hay dispersión de cargas, porque cualquiera podría decir, la molécula de agua es simétrica, un oxígeno para la derecha, un hidrógeno para la derecha, un oxígeno para la izquierda, se anulan las cargas, ángulo de 180 y no es polar. Y no, es piramidal porque el oxígeno tiene pares de electrones no enlazantes. Eso cierra el ángulo de manera tal de que ahora es una molécula polar. No polar, por supuesto, idénticas. Acá están algunos ejemplos, a ver, la geometría. Bueno, ahí tienen, ¿ven? El dióxido de carbono, ¿ven? La polaridad, si bien el enlace carbono-oxígeno es distinta electronegatividad, pero fíjense, es simétrico, así que se anulan. En el caso del trifluoruro de boro, fíjense, un flúor para acá, otro para acá, más electronegativo, pero es simétrica, así que se anula. Momento dipolar cero. Metano, bueno, fíjense en un hidrógeno para acá, otro para acá, acá al revés, es más electronegativo, es el carbono. Delta negativo, delta parcialmente cargado se lo representa no con un signo más o menos, sino delta, que significa un poquitito, ¿sí? Pero es simétrica, así que se anula, momento dipolar del metano, cero. Aquí cambió para el agua. Porque, como vimos, acá ya no tiene hidrógenos que lo anulen, no, solamente tiene dos y acá tiene pares de electrones no enlazantes. Eso hace que el ángulo se cierre y fíjense, ahí están las flechas resultantes. Recuerden que el oxígeno más electronegativo, parcialmente cargado negativamente. El hidrógeno parcialmente cargado positivo para acá, positivo para allá. Esto es como si fuera un imán, esta es la parte negativa y esta es la parte positiva. Resultante de esto, aquí está, ahí tiene un momento dipolar distinto de cero. Eso hace que entendamos que la molécula del agua es polar, es un buen solvente para sales, compuestos iónicos. Y otro ejemplo tiene el amoníaco, y que también lo analizamos, que tiene un momento dipolar. ¿Por qué? Porque fíjense en la resultante. No se anularon porque no es simétrica. Bueno, otra teoría, la teoría del enlace de valencia, también, que sirve para explicar este tipo de unión covalente. Y en esto se basa en que los orbitales atómicos simples, S
P, D y F se solapan de distintas maneras para que se acomoden los electrones en esta unión. Entonces, los dos no metales, sus orbitales atómicos se van a solapar de distinta manera. Eso es, solapar quiere decir se van a superponer de distintas maneras. Estos orbitales los que van a enlazar tienen por supuesto cada uno un solo electrón. Ahora hay dos tipos de solapamiento. Fíjense en esto nada más. Dos tipos de solapamiento. Una es un solapamiento frontal. Ahí tienen el caso de los orbitales, dos orbitales S. Este es un orbital S de un átomo, el otro orbital S de otro átomo, por ejemplo el hidrógeno, se solapan frontalmente y eso forman los orbitales que se llaman sigma, letra griega. Los orbitales sigma resultan entonces del solapamiento frontal, ya sea de dos orbitales S o de un orbital S con un orbital P del otro. Vean que es un solapamiento frontal, choca frontalmente con este lóbulo de este orbital P. O bien, entre dos orbitales P de distintos átomos que se están uniendo, vean que el choque es frontal. Entonces, esto es uno de los dos tipos que dijimos, este se llama sigma, solapamiento frontal, porque hay otro en la cual el solapamiento es lateral, solapamiento lateral, ahí tienen los orbitales P, este es de un átomo, este es del otro átomo, fíjense, se solapan lateralmente, aquí está el solapamiento, y este enlace se llama pi, de la letra griega. Así que dos tipos, según esta teoría del enlace de valencia, dos tipos de solapamientos entre los dos átomos que se están uniendo. Dependen los orbitales que lo hagan. Tenemos sigma, SS, SP y PP, si el solapamiento es frontal, o bien lateral, solapamiento lateral, PP, que es el enlace covalente llamado pi. 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 Solapamiento lateral. Bueno, eso es lo que nos dice entonces. Ahora tenemos hibridación de los orbitales atómicos. Fíjense que estamos hablando de los orbitales atómicos y yo en su momento les dije, recuerden que les digo simples. Los orbitales atómicos simples que aprendimos en teorías atómicas, resultantes de la ecuación de onda de Schrödinger, vimos que son los orbitales llamados S, P, D y F, orbitales atómicos híbridos. Porque ahora vamos a ver los orbitales atómicos híbridos. Y ya vieron lo que significa híbrido. Significa mezclas. Los orbitales atómicos simples en distintas proporciones se van, entre comillas, a mezclar, hibridar es lo correcto, formando los llamados orbitales atómicos híbridos, que son lo que van a utilizar los átomos para solaparse. La primera me dice, son orbitales atómicos simples, los S se han visto sigma y los pi, solapamiento de los S y de los P, ni vimos de los D, menos de los F, que son re complicados. Pero esta otra teoría me dice, no, también pueden ser los orbitales híbridos los que se solapen. Y pasa exactamente lo mismo. Se van a formar solapamientos frontales y solapamientos laterales, de la misma manera. ¿Cuáles son esos orbitales atómicos híbridos? Mezclas. Vamos a ver, paso esto, no lean. Se mezclan. Aquí tengo un ejemplo.
Por ejemplo, bueno, empezamos con el que más números tiene. Un orbital S con 3 orbitales p se hibridizan para formar 4 orbitales híbridos. Fíjense, 1 más 3 dan 4 orbitales híbridos que se llaman sp3. Ahí están 4 enlaces sencillos, 4 orbitales híbridos que se llaman sp3, que son los que presenta el metano. Y estos se dirigen hacia los vértices de un tetraedro que eran de 109,4 grados. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, ahora cambiamos un poquito más, ya utilizamos orbitales atómicos híbridos, mezclas. Un S con 3p da 4 orbitales híbridos que se llaman sp3. O bien, un orbital atómico simple S con 2 orbitales p forma 1 más 2, 3 orbitales híbridos que se llaman sp2. Ahí está, 3 orbitales híbridos. Por ejemplo, en el trifluoruro de boro. No vean esto para que no se confunda más. Y finalmente, un S con un P, 1 y 1, 2, forman 2 orbitales híbridos que se llaman sp3, que se dirigen lo más lejos alrededor de un átomo central, como este, y el ejemplo es el difluoruro de berilio o simplemente fluoruro de berilio. ¿Sí? Estructura lineal. Entonces, le agregamos una complicación más de los orbitales atómicos híbridos. Híbrido significa mezcla, tal cual lo es la mula, mezcla de la cruza de la yegua con un burro, ¿sí? La resultante es una mezcla que se llama mula, que no es ni yegua ni burro. Es una mezcla que no se puede reproducir. Es un ejemplo de un híbrido, una mezcla, ¿sí? Sepan ustedes que pueden mezclarse, entre comillas, orbitales D y se complica un poco más la cosa. Ya vamos a ver algunos de ellos, pero por ahora sepamos que son orbitales atómicos híbridos. Mezcla de orbitales atómicos simples. Y aquí tienen 3 ejemplos. Un S con un P, 2 orbitales híbridos sp. Un S con 2p, 3 orbitales que se llaman sp2. Un orbital S con 3 orbitales p, forman 4 orbitales híbridos que se llaman sp3. Bueno, no veamos estos dibujos para no complicarnos más. Muy interesante, pero bueno, no nos interesa finalmente. Llegamos a otra teoría que vamos a complicarla un poquito más. En resultante, les aclaro cómo es esto de la teoría, la llamada TOM o teoría de los orbitales moleculares. Lo mismo que la anterior. Ya sean los orbitales atómicos simples o los híbridos, ¿sí? Se solapan, pero ahora van a formar 2 orbitales llamados moleculares. Es decir, 2 orbitales atómicos se solapan formando 2 orbitales moleculares. Se complica un poco porque esos 2 orbitales moleculares, uno es enlazante de menor contenido de energía y el otro es un antienlazante de mayor contenido de energía. Ambos se tienen que llenar con los electrones que aporten los 2 átomos. Reitero, esta teoría se complica un poquito más porque los orbitales que se van a solapar de los 2 átomos, ahora nos dice esta teoría que en realidad se forman 2 orbitales moleculares, uno que es enlazante y el otro que es antienlazante. Yo creo que con esto es suficiente, les voy a mostrar un dibujito en todo caso para que ustedes lo entiendan. Les muestro directamente, no vean estos. Ahí tiene un ejemplo. Fíjense, esta es la molécula de nitrógeno. Aquí tienen los 2 orbitales 1s de cada uno de ellos, de este átomo y de este otro.
forman dos tipos de orbitales moleculares. SS son sigma, sigma enlazante de menor contenido de energía y un sigma antienlazante de mayor contenido de energía. Este aporta 2 electrones, este aporta 2, hay que ubicarlos, y aquí están, se anularon estos, por lo tanto estos no sirven para la unión, los 1s. Si pasamos al segundo periodo, ahí está el 2s y el 2s del otro, también se solapan formando el sigma enlazante, SS, y el sigma antienlazante, que se anulan porque tengo 2 electrones, otros 2, ahí están, se anuló. Pero aquí con los P, fíjense en qué pasa. Este átomo tiene 3 electrones desapareados en orbitales P, el otro también, vean con espines antiparalelos, porque si no, no se va a formar la unión. Forman 3 y 3, son 6 orbitales, 3 son enlazantes y 3 son antienlazantes, con sus distintos contenidos energéticos. Ubicamos los electrones, son 6, aquí están 2 acá, 2 acá, 2 acá. Por eso la unión de la molécula de nitrógeno hay un enlace triple. Aquí está patentizado. Hay un enlace triple. Bueno, no los complico más con esto. Finalmente, vamos a terminar acá con esto. El miércoles podríamos continuar, si quieren, con los otros enlaces, los intermoleculares y el metálico, para seguramente se han mareado un poco. Pero bueno, las propiedades del enlace covalente. Bueno, a diferencia de los iónicos, que son todos sólidos, acá pueden tener los 3 estados físicos de la materia: gases, líquidos y sólidos, con una gran diferencia, que si son sólidos, estos sólidos covalentes son macromoléculas, son moléculas gigantes, como por ejemplo el diamante. El diamante es una forma alotrópica del carbono, en donde el carbono está unido a otros 4 tridimensionalmente. Es una molécula gigantesca, unido por enlaces covalentes. O bien la arena, que es dióxido de silicio, están unidos totalmente en el espacio, y seguramente por una estructura tetraédrica, los silicios con el oxígeno. Es una molécula gigantesca. Eso es lo que caracteriza a estos compuestos covalentes cuando son sólidos. Por eso acá tengo esta clasificación que dice sólidos covalentes. Tienen gran dureza y altísimos puntos de fusión. Son sólidos, bueno, ya lo hemos dicho, insolubles. No se disuelven porque esa unión está protegida tridimensionalmente. Son malos conductores, tanto del calor como de la electricidad, a excepción hecha del carbono grafito. Es así, esa variante, sí, vamos a estudiarla después, ya tengo un dibujito, ahí se las muestro, que el grafito, a lo contrario del diamante, como ya has visto, es blando, es conductor y es de color negro. El carbono diamante es duro, no conduce y es incoloro. Por el contrario, las sustancias moleculares pueden ser la mayoría gaseosos o líquidos, son moléculas aisladas, como ya han visto el dióxido de carbono, el metano, etc. Tienen bajos puntos de fusión y de ebullición, gases, son blandos, son solubles en solventes polares, no polares, apolares es lo correcto, como el benceno, el tolueno, etc. No conducen la corriente eléctrica. Y bueno, esas son las características. Y aquí finalmente tenemos la estructura cristalina del diamante y del grafito. Fíjense, esta es la estructura del carbono diamante, tridimensional, cada átomo de carbono unido a 4 más, esto se hace una molécula gigante, mientras que en el grafito, fíjense, son placas, placas, estas placas con esta otra unida por débiles fuerzas, así que se pueden mover unas con respecto a otra. Eso hace de que para nada sea duro, todo lo contrario,
es blando, tal es así que se lo utiliza como lubricante. Este no, este es una de las sustancias naturales más duras que hay. Este conduce la corriente eléctrica, este no. Este es color negro, el diamante es incoloro. Bueno, acá dejamos en el enlace metálico, espero no haberlos confundido, pero bueno, sepan ustedes entonces que en el aula virtual tienen otra clase mía, tienen videos, tienen teoría, tienen resolución de problemas y les reitero, arriba y a la derecha dice un link libros. Cliqueando ahí van a encontrar muchos libros gratis que pueden bajarlos, tanto de química, matemática, biología, etcétera, etcétera. Muy interesante esa página. Yo honestamente hojeé uno o dos y dicen absolutamente lo mismo, quizás alguno con alguna pequeña complejidad que otros, pero bueno, busquen, así que si no han entendido algo pueden dirigirse allí. Si no, me hacen preguntas y tengo mi link, me preguntan lo que necesiten y para eso estamos. Bueno, ya les voy a mandar un mensajito para completar lo que nos falta del enlace metálico y los restantes enlaces intermoleculares. Mañana saben de que la profe Ale con los otros jefes van a estar en la página contestando todas las consultas que hagan sobre gases. Participen, no tengan miedo. Así que el miércoles podríamos hacerlo a las 18 horas. Ya lo voy a citar por el mismo lugar. Así que avisen a los chicos que quieran. Si tienen preguntas, me las hacen o vía aula virtual. Así que, bueno, chicos, nos vemos. Espero que les haya servido de algo. Cuídense. Así nos cuidamos todos. Bueno, eso ha sido todo. Esperemos entonces vernos en la próxima y avisen a sus compañeros. Chao.